Vamos a decir que estas son leyes superiores. Estamos tratando con las leyes superiores del alma. Ustedes hoy graban de nuevo, porque lo tienen grabado en su espíritu, estas leyes que debemos manejarlas, entenderlas, porque estas leyes nos van a ayudar para el trabajo de la psiquis del alma, es decir, que nos van a ayudar para el trabajo de la problemática psicológica del individuo. Así como tenemos estas leyes superiores se reflejan en otras tres leyes espirituales menores. Por eso le digo que acá tenemos que estudiar esto. Y llegan a la conciencia inferior del hombre mediante el loto egoico y el antakarana. ¿Qué es el antakarana? El antakarana es esta unión, ajna con samsara, o podríamos decir, glándula pituitaria, glándula pineal. Cuando nosotros llegamos a formar el antakarana, estamos en un grado avanzado de la evolución espiritual. Es un puente. En una palabra, que se fusiona amor y misericordia, en el buen romance crístico. Hasta que nosotros no entremos en esa ley del servicio, impulso magnético, repulsión, sacrificio, etcétera, ley del progreso grupal, a la cual todos todavía dudan si el trabajo se hace grupal o no, es un problema de cada uno. Hasta si nosotros seguimos no haciendo servicio, dudando, entonces nosotros jamás podemos desarrollar el antakarana. Porque el antakarana se desarrolla con el trabajo grupal y con el servicio. El campo de fuerza, donde una hermana que se va a sumar, no se suma una hermana. Hoy se sumaron 4 hermanas. Porque la luz que cada hermana emite, o cada hermano, no es aritmética, la luz es geométrica. Entonces tenemos que entender que cuando una persona entra en un equipo de trabajo espiritual, no entra una persona. Entran 10 lámparas de X cantidad de bujías, de acuerdo a la luz que esa persona tenga. Estas leyes espirituales superiores se reflejan en 3 leyes menores y llegan a la conciencia a través del loto egoico y el antakarana. Al poder nosotros hacer el puente, podemos entonces ayudar a que ese yo inferior, esa personalidad, se alinee con el alma superior. No es que la personalidad en sí sea mala, ni el alma es mudable y evoluciona, sino que ese yo, ese ser humano se tiene que ir elevando. Y si yo formo el antakarana, puedo transmitirle a ese yo inferior un montón de reflejos positivos para que ese yo superior se alinee y sea una personalidad integrada. Esta afirmación constituye el segundo postulado básico en conexión con el estudio de la ley de repulsión. Fíjense qué interesante. Cuando hablamos de la ley de repulsión tenemos que considerar loto egoico y antakarana, chakra coronario o átomos permanentes creadores, antakarana, para poder considerar la ley del servicio. Acá tenemos que considerar el tema de los chakras. O sea, los chakras del cuerpo vital, esos chakras son los que forman los lotos y los vórtices, que tienen que estar alineados y relacionados entre sí. Estas leyes nos dan la clave para el problema psicológico de todo ser humano. Fíjense. Y no existe condición que no sea producida por la reacción, consciente o inconsciente del hombre, a estas influencias básicas. Son leyes naturales y espirituales. Si los psicólogos, dice el maestro acá, aceptaran las 3 leyes básicas del universo y las 7 leyes por intermedio de las cuales éstas expresan su influencia, llegarían a comprender al ser humano mucho más rápidamente que ahora. Las 3 leyes principales, tal como han sido enunciadas en otra parte, son la ley de economía, la ley de atracción y la ley de síntesis. Es decir, que estas leyes espirituales superiores, la ley del sacrificio, la ley del impulso magnético, la ley del servicio, la ley de repulsión, la ley del progreso grupal, la ley de la amplia respuesta, está subordinada a la ley de la economía, la ley de atracción y la ley de síntesis. Fíjense qué interesante. ¿Qué es lo que rige la ley de economía? La naturaleza instintiva del hombre y la mujer, los instintos rigen.
¿Qué es lo que rige la ley de atracción? Rige el aspecto alma en el hombre y en la mujer y en todas las formas de vida. Es decir, en los animales también, aun que sean mónadas grupales. Es decir, la ley de atracción rige el aspecto alma y toda la forma de vida, desde un átomo hasta un sistema solar. Un átomo es regido por la ley de atracción. Y si tenemos magnetismo en ese átomo. Y tercero, la ley de síntesis, que regirá al hombre cuando haya llegado al sendero de la iniciación. Pero tiene poco significado en el desarrollo actual del hombre. Si no funciona la síntesis, el hombre da vueltas y vueltas y se mete en laberintos, no hace síntesis, que es uno de los aspectos de nuestra enseñanza, es la síntesis. Nosotros dividimos al hombre en dos partes para no hacernos tantos matetes. La parte biofísica y la parte anímica espiritual. Y es tan fácil. En la parte anímica espiritual tenemos el alma bodhisimana. En la parte biofísica tenemos la personalidad. Tenemos el cuerpo humano, el cuerpo vital, tenemos el cuerpo mental y el cuerpo astral, porque lo podemos considerar también parte de la tríada humana. En algún sentido, porque todo está interligado. Ahora, estas leyes las podíamos considerar superiores. Serían 9 leyes, pero aparte existen leyes menores que producen el desarrollo evolutivo del hombre como persona, como hombre común, como alma en evolución. ¿Cuáles son estas leyes para ir concluyendo el trabajo? Son la ley de vibración, que es una ley para todo el sistema solar. Está vinculado con la materia, la ley de vibración. La ley de cohesión, todo es cohesión, es un aspecto de la ley de atracción y es también un aspecto de la ley del impulso magnético. ¿Por qué es una... de la ley de repulsión, repito? ¿Por qué esta ley de cohesión es un aspecto de la ley de repulsión? Es un aspecto porque la ley de cohesión está basada también en el aspecto de la ley del amor, que la ley del amor cohesiona. Y también esa ley de repulsión también cohesiona en un momento dado, porque acepta aquello que debe ser aceptado y rechaza aquello que no es el punto armónico del elemento en cuestión, o sea, de la persona, si sería una persona, o de otro aspecto, porque esto funciona hasta en el átomo. Después tenemos la ley de desintegración. La ley de desintegración es lo que nos pasa a nosotros. No podemos contener la muerte física. Llega un momento dado, después de 60, 70, 80 años, nos desintegramos físicamente, nuestro cuerpo anímico espiritual pasa a otra dimensión, volvemos. Es una ley porque tiene que ver con la caída del hombre. Cuando el hombre cae de su naturaleza angélica, se establece esta ley de desintegración, porque es la única forma que el hombre tiene para volver otra vez a la fuente. Por eso yo me pregunto si estas leyes se han establecido en la caída del hombre o si son naturales para cualquier evolución en el universo. Es una pregunta que nos tenemos que preguntar todos para poder analizar. La otra ley es la ley del control magnético. Esta ley del control magnético rige la personalidad, el control, por la naturaleza espiritual. Es decir, que a través del control magnético yo logro automaestría. Vibración, magnetismo van de la mano. La quinta ley de esta ley menor es la ley de fijación. Yo fijo, controlo con la mente, fijo. ¿No? Con la mente voy fijando. Pero debo tratar de fijar todo aquello que sea correcto. La ley del amor entra como una subley acá, más pequeña, por la cual se transmuta la naturaleza inferior del deseo. Es una parte de la ley del amor, en la cual la naturaleza inferior del deseo se transmuta a los anhelos superiores del alma superior. O sea, el deseo en sí mismo es malo cuando el deseo es malo. No hace bien. ¿Sí? Chico, si papá no voy al colegio, vamos a hacerlo claro. Porque no estudié. Así no estudiaste, levantate y anda al colegio. Hacete responsable de tu situación. Ese es un deseo pernicioso. Él si va al colegio, frente a la situación, no estudió. Y entonces, esto es un ejemplo práctico de cómo puede funcionar una ley práctica. Es decir, es un deseo en la cual el tutor debe ser controlador de su hijo. No que el hijo quiera hacer siempre lo pernicioso, sino que el padre debe... Por eso, esto de la autonomía, de la juventud. Los chicos hasta que no están maduros, hasta que no entran en el sendero espiritual correcto,
los padres saben y más los padres espirituales saben lo que les hace bien. Es incuestionable. Por eso los padres deben prepararse, las madres, para poder dirigir a sus hijos. Porque hoy no tenemos elementos en la sociedad, no tenemos gente capaz de dirigir a los hijos. Entonces le justificamos la mediocridad. No, dejar un rato más. Y así después tenemos pibes drogadictos, vagos y demás. Porque no sabemos educar. Y no sabemos educar porque no tenemos ciencia espiritual. Cuando tengamos ciencia espiritual vamos a saber educar. Estamos tratando hoy ciencia espiritual. Estamos dando un ejemplo práctico. Mamá, me voy a acostar con la nena de enfrente. Tenés cuidado al cruzar la calle. Y así está la cosa. Para que ustedes vean. No, por eso ponemos un tinte de alegría, ya que pedimos el rayo de la felicidad hoy, para que ustedes vean qué práctico es esto. Con un chiste podemos comprender lo que está pasando. Mamá, me voy a tomar la marihuana, pero a tomarla con Coca-Cola. Así te asienta mejor. Otro ejemplo. Entonces, para que vean cómo está el mundo. Entonces, la luz siempre va a triunfar, pero somos nosotros los que tenemos que hacer triunfar la vida, desarrollando la ciencia espiritual, desarrollando los campos de fuerza. Y la última ley es la ley del sacrificio y de la muerte. Bueno, acá terminamos, solamente decimos que estas leyes, estas 7 leyes finales, se relacionan con el aspecto forma de la vida. A estas leyes se deben agregar las 7 leyes del alma que estamos considerando. Es decir, todas estas leyes se interligan. Comienzan a actuar sobre el hombre y producen un desarrollo mucho más rápido. Cuando el hombre camina espiritualmente y comienza a comprender estas leyes, producen un desarrollo más rápido. El ejemplo más práctico, dicen los maestros, si los psicólogos aprenden estas leyes, van a tratar mejor al hombre enfermo mentalmente. ¿Se dan cuenta? Pero ya hay psicólogos que están trabajando un poquitín con esto. No son muchos. Pero les quiero decir esto, que estamos tratando con psicología kármica, estamos tratando acá con psicología esotérica. Estas leyes, estas 7 leyes son la base de la verdadera comprensión psicológica. Y cuando su influencia sea mejor comprendida, el hombre llegará al verdadero conocimiento de sí mismo. Entonces estará preparado para la 4ª iniciación, que lo liberará de la necesidad de la reencarnación. Vale decir que entre 3ª y 4ª iniciación nos liberamos del mundo del dolor. Pero este mundo del dolor ya no será dolor. Este mundo del dolor será un mundo de luz, será un mundo de amor, a medida que todos vayamos creciendo. Vinimos a este planeta para ayudar, para colaborar, para purificarnos y para refinar al planeta. Y debemos desarrollar la ciencia espiritual que no tenemos. A causa de la falta de la ciencia espiritual, el mundo está como está. Y para eso estamos trabajando. Trabajar la verdad y la llama y el espíritu de la verdad. Para eso, para derrotar a la oscuridad que quiere que, como lo dijimos la vez pasada, la luz sea gris. La luz tiene que ser siempre luz y blanca. Trataremos entonces hoy específicamente la ley de repulsión y la ley del deseo. En estos comentarios nos vamos a ocupar del problema principal que enfrenta la humanidad. Principal. Pero este problema, brevemente, también se traslada al discípulo. O sea que vale la pena hacer algunas aclaraciones. En todo el problema psicológico de la humanidad reside la tendencia a existir una tendencia destacada que es aquello que llamamos deseo. Todas las complejidades menores están fundadas en, subordinadas a o emergen de este anhelo básico, es decir, del deseo. Acá me encuentro con una palabra que utilizo yo. Yo trato de utilizar anhelo en lugar de deseo. Esto fue mezclado y psicólogos como Freud llamaron a este anhelo sexo, que solo es otro nombre para designar el impulso atractivo del yo pequeño, o el no yo. O sea, así como el intelectualismo moderno enfatiza el sexo, sin embargo entra del pequeño, es una etapa en la evolución álmica, una etapa del impulso atractivo del no yo. Otros, en cambio, otros pensadores, se refieren a esta actividad predominante como la vida del deseo, la vida del deseo, de la humanidad
y explican todas las tendencias, o intentan explicar las tendencias y características de la vida mental en términos de deseos latentes, anhelos y aspiraciones adquisitivas como mecanismos de defensa o vía de escape de la inevitabilidad de las condiciones circundantes. Vale decir que la problemática psicológica en lo que es la vida humana, el deseo actúa como un elemento detonante para las crisis o no. Los hombres dedican su vida a lograr esos anhelos y deseos y realizan la tarea implicada para lograrlo. Y esto se efectúa con el objeto de satisfacer la necesidad sentida, de hacer frente al desafío de la existencia, demandando la felicidad, es decir, buscando la felicidad, el paraíso y el logro eventual del estado ideal anhelado. Pero se busca el paraíso sin considerar la fuente. O sea, sin considerar la energía fundamental que mueve todo, que es Dios. Entonces, el hombre trata en la búsqueda humana, en el mundo manifiesto y concreto, de buscar su felicidad. No la encuentra. Lo que encuentra siempre son desolaciones, decepciones y enfermedades. Y estamos tratando todo esto para entenderlo. Dicen los maestros que todo está regido en la vida humana, en lo que estamos tratando, por cierto imperativo para lograr la satisfacción. Y esto caracteriza la búsqueda del hombre en cada etapa de su desarrollo. Ya se trata del impulso instintivo de la autoconservación, lo cual puede observarse en el hombre primitivo, en el salvaje, en su búsqueda por el sustento, o en los problemas económicos del hombre civilizado moderno, o en la procreación y la satisfacción del apetito demostrado hoy, en la completa vida sexual de la raza, o en el deseo de ser popular, amado o estimado. Esto es todo lo humano. O en el ansia por el apremio de la satisfacción intelectual y de la apropiación mental de la verdad. O en el deseo profundamente arraigado de lograr el cielo y el descanso que caracteriza al cristiano, o en la aspiración de obtener la iluminación que constituye la demanda del místico, o el anhelo de identificarse con la realidad, que es el deseo del ocultista. Todo esto es deseo, o todo este deseo es en una forma u otra, y la humanidad está regida y controlada por estos deseos. Diría mejor, definitivamente controlada, pues esto es una simple definición del caso. La comprensión de esta inclinación fundamental no significa que sea una verdad o que hay que buscar esto, sino que estamos tratando didácticamente el problema para que se entienda. La comprensión de esta inclinación fundamental, este cuño básico o factor controlador del hombre, se halla detrás de las enseñanzas dadas por el Buda y personificadas en las 4 nobles verdades de la filosofía budista, que pueden resumirse de la siguiente manera. Las 4 nobles verdades dicen: primero, o A, la existencia en el universo fenoménico es inseparable del sufrimiento y la aflicción. Yo aclaro que esto ha sido hasta ahora, pero que si seres inteligentes, a partir de ahora, aprenden a no sufrir, lo pueden lograr. B, la causa del sufrimiento se debe al deseo de existir en el universo fenoménico. Esto es muy profundo, muy filosófico. Repetimos. La causa del sufrimiento es el deseo de la vida, de existir en el universo fenoménico, es decir, de existir en la materia. Porque el hombre cree que la única realidad es la materia. Entonces sufre en lo humano, pero sufre su personalidad. Esto es una noble verdad para el mundo aparente, o sea, la conciencia de error. B o C. La cesación del sufrimiento se logra eliminando el deseo de la existencia fenoménica. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando nosotros aprendemos a manejar el anhelo o el deseo, cuando nos desapegamos, porque todo el mundo vive, o mucha gente vive, en nube vaporosa, de que todo lo que tiene se lo va a llevar, para seguir en esa atracción del deseo. Y se da cuenta, cuando deja la existencia física, que tiene otra realidad. Algunos ni se dan cuenta de morir cuando mueren, porque están muy apegados a la materia, y van a buscar la pipa, van a hablarle a los hijos y no lo escuchan, pero su cuerpo físico está en la tumba.
o sea, su energía, que podríamos llamar, su psiquis, es la que está buscando esa prolongación de la vida, pero como no reguló su parte anímico-espiritual, no usó su parte anímico-espiritual, está atrofiada. Entonces lo único que le queda es la existencia fenoménica. No se preparó para el cambio, cosa que hacen los aspirantes espirituales, empezar a saber vivir sin la materia, empezar a trabajar con las otras energías sutiles, para poder vivir en el mundo superior. Y esto es lo que tenemos que ir aprendiendo. Esto entra dentro de las 4 nobles verdades aclaradas por quien se expresa. Y el siguiente elemento, el D, es el sendero que conduce a la cesación del sufrimiento, o sea, la aplicación del noble sendero óctuple. Es decir, que en aquel tiempo Buda dio un camino. Luego viene Jesús y da otro camino, el Evangelio. Es decir, que los maestros vinieron siempre a darnos caminos. Y vaya a saber lo que trajeron otros maestros en su momento, en la época de Atlántida, cuando los Cobras, o también no nos olvidemos de los 10 mandamientos como código para el mundo, para los mundos materiales y parcialmente materiales de Moisés. Vale decir que entonces tenemos acá estos 3 grandes parámetros, que son los 10 mandamientos en prima facie, el óctuple sendero del Buda, apoyado en las 4 grandes verdades que estamos tratando, y el Evangelio cristiano, como caminos para que el hombre salga del sufrimiento, que es la enfermedad y el karma. El hombre genera karma porque es ignorante, pero si el hombre practicaría estas nobles verdades, el karma comenzaría a cesar en gran parte, no totalmente, porque estamos aprendiendo que otras cosas en este momento. Entonces la comprensión de la imperiosa necesidad del hombre de ser liberado de su naturaleza de deseo condujo al Cristo a recalcar la necesidad de buscar el bien en nuestro semejante, es lo que estábamos tratando. Y en verdad les digo que no había llegado a este párrafo. Me surgió espontáneamente el tema del Evangelio. Entonces, el Cristo vino a recalcar esa necesidad del amor, de amar en lugar del bien propio. Él miró hacia afuera, no miró hacia adentro su propio dolor, porque quizá lo tenía a través de ver a la vida humana en las condiciones en que se encontraba. Y por eso Cristo aconsejó llevar una vida de servicio, autosacrificio, olvido de sí mismo y de amor hacia los seres. Pero ante esto que es real, no podemos servir si no estamos armonizados, si no estamos bien con nosotros mismos. Entonces el juego, en la tercera dimensión, es un juego que está en nuestros parámetros filosóficos, camino interno y servicio, para poder llegar a los aspectos autocurativos. Si estoy yo permanentemente pensando en mi problema, egóticamente, egoístamente, de lo que me pasa, que es lo que le pasa a la mayoría, y tengo una barrera, tengo un tapón en la cabeza, no veo lo que hay, entonces voy a seguir destruyéndome más, cada día más. Pero si soy capaz de sacar ese velo de la mente y mirar que hay otros con las mismas necesidades, me apresto a dar y me voy liberando, en lugar de meterme adentro de mi caparazón, de mi caracol. Entonces veo la vida expansiva, me abro, no me contraigo, y hago que esa energía fluya y venga. Y me empiezo a liberar. ¿Se dan cuenta? La importancia de no cerrarse hacia sí mismo. ¿Qué es lo que pasa con la gente que se angustia, depresiva? Porque está pensando en su dolor, cuando el mundo tiene miles de dolores. Entonces, ¿qué mejor que esa persona tenga esa fortaleza? Hay caminos de autoayuda, muchos han salido, porque esto no es una cosa de la cual no se ha salido. La mayoría sale. Es como aquel refrán que dice, siempre que llovió paró. Siempre que existió una depresión siguió. ¿Se dan cuenta qué interesante? Entonces, no tomar las cosas como terminales, son transitorias. El caso de una depresión y una angustia. Entonces Jesús, hablando de esta vida de amor y de servicio, solo así, dice, la mente y el ojo del corazón del hombre pueden apartarse de las propias necesidades, lo que estamos tratando, y satisfacer las demandas más exigentes de la raza. ¿Por qué nos sentimos bien nosotros? ¿Por qué generalmente en estos años, a pesar de las crisis que son naturales,
nosotros seguimos adelante y seguimos en armonía, seguimos buscando ese equilibrio, esa paz, viviendo el momento. O sea, la felicidad es el ahora, no es ni el pasado ni el futuro, es vivir inteligentemente el ahora, aún con las crisis, porque el ser humano tiene una libertad interior, que es la conexión con su interioridad, con su yo superior, con la fuente. Y en esa fuente encuentra la felicidad. Hay hombres que a través del sacrificio encuentran su felicidad. Y hay hombres que necesitan de los excitantes del deseo, que siempre van a terminar en sufrimiento. Porque es transitorio. ¿Cuánto dura un deseo? ¿Cuánto dura una comida, un acto sexual? Minutos. Pero la vida del alma es eterna. Entonces, cuando uno deja este plano, tiene que aprender a vivir con esa fuerza superior, con esas energías, es decir, dinamizar las fuerzas espirituales con las cuales él va a moverse en el mundo de la cuarta dimensión. Pero si esas fuerzas espirituales se atrofian, como está ocurriendo en la Tierra, sobreviene el árbol, aniquilamiento del cerebro. Porque no puede funcionar con un solo cuerpo, es decir, con el cuerpo material. El hombre se olvida que tiene un cuerpo vital que debe armonizarse. El hombre se olvida que tiene un cuerpo mental para crear y que tiene un corazón para sentir. Entonces dicen los maestros, hasta que el hombre no se encuentre en el sendero de perfección, no podrá captar realmente la demanda imperativa de su propia alma para liberarse de la búsqueda de la satisfacción externa, material y tangible y del deseo. Esta demanda demostró la necesidad del alma de encarnar y actuar durante un periodo determinado bajo la ley de renacimiento. Cuando la tarea de purificación continúa en el sendero de purificación, esta demanda de la liberación es más fuerte y nítida, y cuando el hombre entra en el sendero del discipulado, la ley de repulsión que estamos tratando puede por primera vez empezar a controlar sus reacciones. Quiere decir que esta ley es como una energía que nos ayuda a controlarnos. Pero solamente sabemos que esta ley funciona cuando amagamos hacia el alma superior, al yo superior. Si no deja de funcionar o funciona de una manera contraria. Al principio esto, o sea, lo que estamos tratando, que la ley de repulsión puede empezar a controlar, al principio esto tiene lugar inconscientemente. No nos damos cuenta que esa ley nos está ayudando. Se produce una repulsión en cualquier hecho de la vida. Es decir, lo que me gusta se me cierra, se me abre algo que parece que no me gusta, pero eso que no me gusta es lo que me hace bien. La ley va funcionando, es como que la ley de repulsión va seleccionando los caminos de cada uno. Pero se hace más poderosa esta ley y se aprecia más conscientemente a medida que el caminante espiritual se transforma ya en discípulo y recibe una iniciación tras otra. Y sabemos que cuando se llega a la tercera iniciación, generalmente sale del árbol o sale del sufrimiento el discípulo. Y empieza a comprender cómo funciona la ley. Porque en la espiritualidad muchas veces hay una razón espiritual. Muchas veces buscamos el camino y es más fácil cuando nos entregamos a la fuerza superior arquetípica, sin pensamiento, que es la forma del camino, por ejemplo, del corazón. Pero muchas veces cuando vamos adquiriendo fortaleza e intuición mental, somos capaces hasta de entender aquello que pasó por el corazón.